El ser humano es producto de un legado, de sus creencias, de su cultura, de su entorno. Somos producto de un entrelazo de vida y vamos construyendo el camino cruzado de nuestra propia existencia. Entrelazando. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al mirar el movimiento tan intenso que tienen las grandes carreteras o autopistas, te has preguntado, ¿cómo surgieron los caminos? En la época prehispánica, los indígenas transitaban a pie los largos senderos trazados por ellos, siendo estos la base de los caminos que construyeron más tarde en la época de la colonia. Muy temprano, en 1524, ya está pacificado el Totonacapan. Pero si nos preguntamos ahora por dónde caminaban por las rutas prehispánicas. Caminaban exactamente por los caminos, por las rutas que ya existían en ese entonces. Los caminos eran brechas angostas que ondulaban a través de los bosques, a la orilla de las barrancas o entre los cerros. Después de la conquista, el creciente flujo de inmigrantes siguió inicialmente las mismas rutas que los primeros soldados habían recorrido y se adecuaron los antiguos senderos indígenas para facilitar el recorrido, logrando que fuera más corto y directo a la Ciudad de México. Si nos imaginamos en 1519, cuando llega Cortés, él se dirige a Zempoala por un camino costero, siguiendo una ruta. Parte hacia el altiplano, siguiendo una ruta. Lo que es hoy en día Jalapa, Perote, que en aquel entonces le llaman Malpaís. Eso es una zona árida o semiárida. Cuando regresa ese 1519 a pelear con Pánfilo de Narváez en Zempoala, sigue ese camino, pasando por Ixcalpan, por Rinconada, la actual Rinconada. Regresa en 1524, trayendo consigo a Cuauhtémoc, siguiendo ese camino que ya había de México a Veracruz. Poco después de la caída de Tenochtitlan, fue necesario iniciar una serie de trabajos para establecer el régimen colonial. Esto ocurrió a partir del 13 de agosto de 1521. Los viajeros que llegan en el siglo XVI se encuentran con el trópico. No todos vienen procedentes de Cuba. Muchos de ellos empiezan a venir desde España, otros climas no tropicales, y llegan y enferman. Al llegar enferman. ¿Qué es lo que había entonces? La primera parada en Ulúa. Un primer hospital, una capilla, era necesaria una capilla religiosa. Por supuesto que también se van fundando iglesias, son infraestructura de servicio, religioso, pero servicio. Y es a partir de esta etapa en que la corona, desde la metrópoli, desde la península ibérica, intenta establecer un dominio territorial, creando una red de caminos para facilitar el transporte y el tránsito de los nuevos colonos, de las mercancías, y también precisamente para poder extraer los metales que se dieron en el nuevo continente, que se extraían aquí, para llevarlos precisamente al viejo mundo. Naturalmente la ruta comercial de ultramar era la marinería, era por barcos en que se establecía el contacto entre el viejo mundo y el continente americano, y a su vez estos se encontraron en las costas del centro de Veracruz, en las costas frente a Ulúa, los lugares más propicios para que los barcos pudiesen llegar, y desde ahí iniciaba la travesía tierra adentro. Por ahí nos habla también de que llegaban los viajeros y antes de continuar hacia tierra adentro, tenían que pasar un tiempo
para ver si no venían enfermos. O sea, la dichosa cuarentena. ¿Dónde permanecían? O en Ulúa, o permanecían en la Veracruz la Vieja, la antigua Veracruz. El camino, por supuesto que también necesitó de infraestructura. La introducción de nuevos elementos en el paisaje prehispánico por parte de los españoles, como los animales de tiro, las carretas, los caballos, fueron motivo para realizar mejoras en los caminos con la finalidad de impulsar el naciente comercio colonial, que obligó el trazo de nuevas brechas. Técnicamente era para los nuevos medios de transporte que pasaban de senderos a caminos de herraduras y luego a caminos para carretas. Este recorrido se hacía por la vía de Córdoba o Perote. Partían del puerto de Veracruz para llegar al centro de la Ciudad de México. Una era por las localidades que ahora conocemos como Córdoba, Orizaba, las Cumbres de Maltrata, y otra, denominada Ruta Norte, que pasaba por Paso San Juan, Tolome, Paso de Ovejas, Puente Nacional, La Rinconada del Marqués, Palo Gacho, Plan del Río, Cerro Gordo, El Encero, Jalapa, Banderilla, La Joya, Las Vigas y Perote. Los dos caminos se unían para llegar a la ciudad de Puebla y de ahí continuaban el mismo tramo para la capital de la Nueva España. La vía de Perote en el camino Veracruz-México es la que reviviremos, siguiendo el recorrido de los lugares históricos que representan mejor el paso de los años y las piedras que han logrado apilarse para construirlos. Representantes de los sueños, además de acontecimientos que marcaron la vida de los que nos dejaron su legado y que encarnan etapas de nuestro México, de Veracruz. Y fue de esta manera en que se hicieron una serie de adaptaciones, pero destaca un tramo comprendido entre el puerto de Veracruz y la ruta que va hacia la ciudad de Puebla, que se llegó a convertir en la segunda ciudad más importante del virreinato. Parte de ese camino, que es el que ahorita dedica nuestra atención, es el que nosotros le llamamos el tramo entre Veracruz, o mejor dicho, entre San Juan de Ulúa y la fortaleza de San Carlos en la ciudad de Perote. Que se identificaba en su momento como el Sendero de las Ventas. Las ventas eran lugares donde los viajeros podían descansar. Se originaron en el siglo XVI, cuyos dueños fueron conquistadores como Hernán Cortés, personas a las cuales se les permitía solo con la condición de realizar el pago de un arancel a la autoridad virreinal o con hacer mejoras a los caminos, ya que por él llegaban los viajeros, virreyes, comercio exterior, correo y toda la influencia cultural europea. El recorrido duraba aproximadamente 22 días. Una travesía desde las costas y hasta el altiplano central podía llevarse varios días e incluso varias semanas, dependiendo de lo que se transportaba o el medio en que se transportaba. Y por lo tanto fue necesario crear una serie de establecimientos para dar asistencia a los viajeros. Recordamos las famosas ventas, la venta de Buitrón, que las tomamos como puntos de reposo. Por ejemplo, mesones y hostales para comer o pernoctar, pero también se establecieron postas que servían de espacios para cambiar el ganado de tiro. Hoy en día hacemos 2 horas de la Banderilla a Veracruz. En aquel entonces, quizá 2 jornadas, y había que repostar caballos, había que descansar y alimentarse. Entonces hubo una serie de establecimientos a lo largo de este camino y esos establecimientos a su vez dieron lugar a la creación o la fundación de varios pueblos que todavía hoy existen precisamente entre los caminos que comunican las costas con el altiplano central. De ello van a ser la hoy ciudad de Perote. Nace como un punto de reposo, nace como un mesón de un tal Pedro que era muy grande, Pedrote, y va a degenerar en Perote. El Camino Real Veracruz-México es el más antiguo de nuestro país. Mas, ¿por qué llamarle Camino Real? A lo largo de estos 300 años de virreinato, fue necesario hacer una serie de adaptaciones para mejorar la ruta de caminos. Entre ellos destaca el que nosotros le llamamos el Camino Real, porque había muchos caminos de herradura, pero solamente denominamos Camino Real aquellos que fueron de alguna manera administrados por la corona española, es decir, no todos los caminos son caminos reales. Estos caminos, por supuesto,
procuraban resguardar los intereses del rey en estos dominios americanos, es decir, son caminos de alguna manera inspirados bajo medidas de la corona española y por supuesto requirieron una inversión para adecuarlos, para que pudiera transitar la gente, ya sea en carruaje o la gente a partir del ganado de caballar o del ganado asnal. Los arrieros y carreteros, a la larga, resultaron ser más eficientes que los tamemes, quienes eran desde la época prehispánica personas que cargaban en su espalda hasta 45 kilogramos de productos comerciales envueltos en petates. Durante la colonia, el transporte se hacía por medio de recuas de mulas, cada una de las cuales cargaba alrededor de 150 kilogramos. En los carros y carretas que transitaban por el camino real, llevaban mercancía valiosa como metales preciosos, por ejemplo, oro y plata, así como muchos productos agrícolas y objetos manufacturados. No hay que olvidar que también transitaban las personas con nuevos conocimientos e ideas. Lo que estamos viendo aquí es una rampa que servía de alguna manera para poder acceder en las partes que son más o menos quebradas. Lo que pasa es que el Camino Real tuvo la necesidad de tener muchas adaptaciones, zanjas, cunetas, terraplenes, rampas, calzadas, contrafuertes. Y todas esas obras de ingeniería trataban de salvar los obstáculos, porque aunque ahora pareciera que un pequeño arroyo, un río o un desnivel topográfico pueden ser fácilmente franqueables, en la época colonial representaban un obstáculo casi absoluto. Entonces fue necesario invertir una gran cantidad de recursos y de mano de obra para adecuar el Camino Real que comunica del puerto de Veracruz a la ciudad de Jalapa. Así eran las troneritas, así le llaman, las troneras, como las que aparecen en algunos de los dibujos del puente del Rey, que se ven como ventanitas. Era precisamente este sistema. Servían cuando bajaba el agua por los desniveles para desahogarla y conservar mejor la calzada que está acá abajo. O sea, se veía muy poco de ella, pero lo que sí se ven son los laterales que delimitan precisamente este espacio. Y estos son parte de los servicios, como los pozos son parte de los servicios, los descansos, ¿no? Las rampas representaban un esfuerzo de ingeniería y de arquitectura muy grande para la época, ¿no? Mantener la comunicación, del Virreinato de Nueva España y después la capital de la República con las costas, pues estos caminos eran vitales, ¿no? Circulaban mercancías, personas y una cosa importante, circulaban ideas. La constante rehabilitación y mejoramiento del camino dependió de una infraestructura cada vez más sofisticada para agilizar los recorridos y para proteger a viajeros que eran colonos, militares, frailes, arrieros, comerciantes, entre otros. Muchas veces idealizamos precisamente el transporte que tiene un viajero desde que llega a las costas veracruzanas y va rumbo a la capital del Virreinato Nuevohispano. Pero la verdad es que recorrer estos caminos era bastante azaroso. No solo porque existían muchas enfermedades que los españoles asociaban precisamente a las costas, les llamaban enfermedades de las costas o enfermedades del trópico. Son enfermedades que hoy sabemos están asociadas precisamente al mosquito. Pero entonces no se sabía que este era el agente transmisor de esas enfermedades y más bien se pensaba que eran las miasmas del puerto, es decir, algunos efectos que provocaba el calor o las aguas estancadas o estos vapores. Y por eso muchos de los viajeros, en cuanto llegaban a las costas veracruzanas, se apuraban en transitar tierra adentro, porque una vez alcanzada cierta altitud, por ejemplo, alcanzada la ciudad de Jalapa, se sentían a salvo de las enfermedades. Así, los viajeros, cuando partían del puerto de Veracruz, pasaban la primera noche en Paso de Ovejas o en Puente Nacional. De ahí era otro día para llegar a Jalapa, donde descansaban y continuaban un día más hacia Perote, donde algunas personas antes podían pernoctar en las vigas. Había muchos bandoleros, había muchos asaltantes que de alguna manera asolaban precisamente la seguridad de los viajeros en los caminos. De esto existen incluso muchas crónicas, hay hasta novelas precisamente en la literatura mexicana que habla de los bandoleros que de alguna manera fustigaban a todo aquel que se atreviera a transitar
por estos viejos caminos de herradura. Fue necesario construir calzadas, puentes, rampas, cunetas, pozos, postas, puestos de vigilancia, fortificaciones e incluso ingeniosos sistemas de comunicación visual, llamados telefres, de los cuales todavía se encuentran vestigios o su construcción completa y en uso. ¿Te imaginas cómo se ven en pleno siglo XXI esas edificaciones? Te las mostraremos. En la ciudad de Veracruz se encuentra la capilla del Santo Cristo del Buen Viaje, situada en la actual calle de Manuel Doblado, cerca del Parque Zamora. Era ahí donde los viajeros se despedían del puerto para iniciar su recorrido por el Camino Real. También existía la salida por lo que hoy conocemos como Playa Norte, donde en la actualidad se encuentra la estación de ferrocarriles. Al llegar a la localidad de Paso de Ovejas, se observa bajo el puente los vestigios de su antigua construcción realizada en inicios del siglo XVII. Se le denomina Paso de Ovejas porque las diligencias cruzaban el puente del río Atlillac, al igual que las ovejas de los frailes jesuitas que vivían en esa zona. En esta localidad existen edificaciones coloniales, como la Parroquia de la Piedad, los portales que fueron oficinas administrativas de los españoles y donde empacaban la lana de las ovejas para trasladarla al puerto de Veracruz. La Casa de los Portales se dice que fue cuartel de Guadalupe Victoria en el tiempo de la lucha por la independencia. Siguiendo el trayecto, se puede observar la construcción colonial del Puente Lagarto, que sigue en uso. Continuando por lo que fue el Camino Real, se llega a Puente Nacional, donde se observa una gran construcción realizada a principios del siglo XIX sobre el río de la Antigua, o también llamado el Río de los Pescados. Este puente, según la tradición, se menciona que fue diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, pero los encargados de la obra fueron los hermanos José y Manuel Rincón, quienes eran militares realistas, es decir, pertenecían a la corona española. Hay datos que indican que lo iniciaron en 1803 y tardaron cerca de 6 años en concluirlo. El puente fue dedicado al rey Carlos IV, así que en su inicio se le llamó el Puente del Rey. Es una maravilla arquitectónica. Al ver las grandes columnas que sostienen el puente, que tiene un trazo ligeramente curvo, con la intención de resistir la fuerza de la gran corriente fluvial. En sus extremos se observa lo que eran unos espacios de media luna que se ocupaban como garitas, es decir, eran lugares que el gobierno español vigilaba para cobrar un impuesto a las mercancías y una cuota de peaje para poder cruzar el puente. Algunos viajeros que pasaron por ese lugar después de 1821 plasmaron en pinturas la belleza que tenía el puente. En el libro 100 viajeros en Veracruz, crónicas y relatos, los visitantes describen este lugar de la siguiente manera. William Bullock, 1822. El magnífico puente llamado Puente del Rey apareció ante nuestra vista. Cruza un río de corriente rápida y de volumen considerable que baja por una cañada profunda, bordeada a cada lado por altas peñas escarpadas que están coronadas y flanqueadas por cañones, lo que hace de este punto uno de los puestos militares más fuertes entre el Atlántico y la capital de la Nueva España. En los relatos que escribió la marquesa Calderón de la Barca, 1839, en el libro La vida en México, indica:
Llegamos a Puente Nacional, llamado antes Puente del Rey, famoso por haber sido teatro de muchos combates durante la Guerra de Independencia y porque, al ocuparlo, impidió muchas veces el paso de las tropas españolas al interior y de los convoyes de plata al puerto. Nos detuvimos un momento admirando el hermoso puente tendido sobre el río de la Antigua con sus arcos de piedra. En 1840, Luis Garcés elaboró una litografía donde se observa a un costado del puente un cerro y en su parte alta una construcción. Es la Atalaya de la Concepción. El ser humano es producto de un legado, de sus creencias, de su cultura, de su entorno. Somos producto de un entrelazo de vida y vamos construyendo el camino cruzado de nuestra propia existencia. Entrelazando.